Google acaba de dar un paso hacia adelante con Gemini Canva, una función que permite tener el compañero perfecto para crear contenido y para crear código. Esto significa que puedes crear una página web sin tener ni idea de código o incluso una aplicación completamente funcional sin tener ni idea de programación. Puedes crear hasta un juego totalmente interactivo. La verdad es que tiene muy buena pinta. Lo he estado probando y os voy a decir una cosa. Esto puede ser una muy buena opción para todas aquellas personas que me han pedido alternativas para crear una página web sin dominio y sin hosting, porque a lo mejor no quieren invertir ese dinero y buscan una opción gratuita. Pues bien, aquí tienes una alternativa completamente gratis y ahora entenderás por qué lo digo. Pero antes ya sabes que agradezco mucho que le des un buen like al vídeo y que te suscribas, que no cuesta nada. Vamos al lío. Fijaros, para acceder a la herramienta simplemente nos vamos a gemini.google.com y una vez dentro del chat, fijaros que aquí podemos seleccionar los diferentes modelos. Hemos de seleccionar el modelo 2.0 Flash y aquí, si os fijáis, debemos activar la opción de Canvas. Ahora ya podremos utilizar esta nueva funcionalidad de Google Gemini. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues la verdad es que un montón de cosas. Vamos con el primer ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que he visto y realmente me ha encantado, porque puedes pedirle que, por ejemplo, te nombre las últimas noticias de actualidad sobre algún tema. Fijaros, aquí le digo nombra las noticias de hoy sobre SEO y fijaros lo que nos va a hacer. Fijaros que tú aquí a simple vista no puedes saber si esta noticia es de hoy o de hace 2 meses, pero fíjate que aquí te pone noticias de SEO de hoy y te pone el día y la hora. No sé si os dais cuenta del potencial que tiene esta herramienta. Sí que es verdad que hay otros modelos que hacen más o menos lo mismo, pero la información normalmente no es 100% actualizada y en este caso te pone el día y la hora exactamente de las noticias. Si nosotros aquí podemos preguntarle sobre las últimas noticias sobre inteligencia artificial y fijaros, nuevos modelos de audio de OpenAI, esto acaba de salir ahora mismo y aquí te pone las referencias, o sea, para que veas que no se lo está inventando. Vale, pues hasta aquí todo bastante correcto. Esto ya lo podíamos conseguir de otras maneras, pero fíjate ahora lo que voy a hacer. Le voy a pedir que con la información que tenemos aquí me genere una landing page para poder visualizar y que tengamos esta información en formato web, o sea, en una página web o realmente cualquier información que tú le pidas que la pueda convertir en una página web. Mira lo fácil que es. Simplemente le voy a decir, crea una página web visualmente atractiva usando la información de las últimas noticias sobre IA, o sea, de la información que nos acaba de proporcionar. Bueno, fijaros lo que nos ha hecho. En cuestión de segundos nos ha pasado toda la información que le hemos pedido y nos ha creado una página web que la verdad es que está bastante bien. Sí que es verdad que los colores son bastante tutti frutti, pero oye, o sea, es que hemos tardado 5 segundos. Y lo mejor de todo es que esto se puede compartir, o sea, puedes subirlo y puede acceder cualquier persona. Simplemente le das a compartir Canva, se genera el enlace, lo copias y ya está. Puedes ir a cualquier sitio, pegar tu enlace y cualquier persona podrá acceder a esta página. Ahora entiendes por qué en la intro del vídeo te explicaba que esto es una alternativa para gente pues que no se quiere gastar dinero en dominio y hosting y quiere una alternativa simple para poder empezar. O sea, con esto ya tienes tú mismo una página web pagando 0 euros, o sea, totalmente gratis. Yo no sé vosotros, pero a mí esto me parece increíble. Imagínate que tienes un negocio, un restaurante, un bar o yo que sé, cualquier negocio que haga pedidos online. Le puedes pasar al cliente una página de este tipo con tus productos o servicios y tú realmente, o sea, no has tenido que pagarle a nadie ni suscribirte a ningún servicio de landing page ni nada. Tú le pasas la URL al cliente y ya tendría la página web lista. ¿Qué más podemos hacer con este nuevo modelo? Pues vamos con el siguiente ejemplo. Fijaros que estamos en un nuevo chat, le voy a dar otra vez a Canvas y voy a pedirle que me genere un gráfico interactivo del precio actual del Bitcoin y de las principales criptomonedas actuales. Aquí le vamos a decir, crea un gráfico del precio del Bitcoin y las principales criptomonedas con el valor actual y su histórico. Fijaros lo que nos va a hacer. En menos de 10 segundos ya tienes un pedazo de gráfico con el valor del Bitcoin y efectivamente nos pone el precio actual del Bitcoin y todo su histórico. Y aquí podemos
podemos seleccionar pues un día, 7 días, un mes, un año. Vamos a poner un año. Funciona. Y nos ha puesto las principales criptomonedas o las criptomonedas que considera él que son las principales. Vamos a ver, yo qué sé, el precio de Cardano. Pues también nos pone todo lo histórico. Lo bueno de esto, lo podemos compartir y así generamos una página web que podemos compartir, como lo hemos hecho antes. Tú esto coges y lo puedes poner en tu página web. Lo incluyes, dices, mira, aquí tenéis el valor del Bitcoin en tiempo real y te quedas tan ancho. Ahora vamos a aumentar un poquito más el listón y le vamos a pedir que nos haga una aplicación y luego la podemos subir a internet compartiendo la URL. Fíjate, aquí le vamos a decir, crea una página web que tenga un generador de hashtags para YouTube en base a una palabra clave. El generador no solo ha de usar la palabra clave, sino que ha de utilizar palabras clave relacionadas. Fijaros que aquí se me ha olvidado activar el Canvas. Ahora sí, ya tenemos la aplicación creada. Nada, en 5 segundos que ha tardado. Vamos a probar a ver qué tal. Ojo, antes de nada es una aplicación que está creada con JavaScript. O sea, aquí no utilizamos ninguna API de YouTube ni nada. O sea, por lo tanto va a ser algo muy básico. Lo digo porque yo al principio me he empezado a flipar, le he empezado a pedir cosas y realmente se tendría que hacer de otra manera, ¿de acuerdo? O sea, se puede hacer utilizando APIs, pero fijaros que aquí está todo el código y utiliza pues simplemente eso, un pequeño script para generar palabras clave. Supongamos que yo quiero crear hashtags para el curso de WordPress, que es un curso que tengo aquí en el canal gratuito para aprender WordPress. Y aquí en palabras clave relacionadas pondría tutorial, curso, aprende, plugins, temas, etcétera, ¿vale? Y ahora si le doy a generar hashtags, patapam, me genera los hashtags automáticamente. No sé tú, pero a mí muchas veces me pasa que tengo que ir poniendo la almohadilla en cada uno de los hashtags. Pues aquí esto te lo soluciona. Y bueno, esta pequeña aplicación, si se le puede llamar aplicación, la puedes compartir, generas la URL y la subes a internet. Os he puesto un ejemplo sencillo, pero tú esto lo puedes llevar a los límites de tu imaginación. Ojo, estamos hablando de frontend, o sea, de la parte del navegador, HTML, CSS y JavaScript. Si quieres hacer algo de backend, pues deberías utilizar otras opciones. Otra cosa que me ha llamado la atención de este modelo es que podemos interactuar con páginas web y pedirle cosas con esta nueva función de Canvas. Me explico. Supongamos que queremos hacer una infografía de un artículo, o sea, queremos convertir un artículo en infografía. Pues aquí le diría que convierta una infografía en HTML, CSS y JavaScript. Ojo, estamos hablando de que nos lo va a convertir en una página web. Este modelo realmente no te puede dibujar cosas ni hacer cosas de diseño, aunque se llame Canvas, pero está orientado más a código. Y le pasamos el artículo que nosotros queramos, en este caso un artículo sobre cómo ganar dinero con un blog de mi propio blog de davidzamora.blog. Joder, cuánto blog, ¿no? Fijaros que no está nada mal esta infografía. Evidentemente aquí faltan imágenes. Yo sinceramente no he conseguido que me ponga imágenes, o en algunas me las pone y en otras no. Pero en cualquier caso te resume los puntos clave, te lo hace pues un poquito más estético, y como hemos hecho en todos los ejemplos, te vas a compartir Canvas, generas la URL y se lo pasas a quien quieras, a tu profesor o a tus alumnos, a tu compañero de trabajo, a quien quieras. Y esto pues me está dando algunas ideas para proyectos. Con tanta herramienta de inteligencia artificial no me está dando tiempo a probar todo lo que yo quiero. Como has podido ver, esto tiene un sinfín de posibilidades. Si se te ocurre alguna otra funcionalidad interesante, por favor déjalo en los comentarios. Y sí, ya sé que se puede hacer todo tipo de juegos, incluso juegos 3D. He estado investigando también y me he echado un 3 en raya, por ejemplo. Y bueno, también me gustaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que opinas de este modelo y para qué lo estás utilizando? Como siempre, tienes los comentarios para cualquier duda. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.